Si usted va, por favor. Cuando Dios comenzó, no comenzó con un matrimonio. Amén. No comenzó con un matrimonio. Diga conmigo: la cultura, la sociedad y el mundo no comenzaron con un matrimonio. Quiere decir, con todo el respeto, que el matrimonio no es la base de la sociedad, porque así no comenzó el Génesis. Yo no estoy diciendo que el matrimonio no es importante, estoy diciendo que el matrimonio no es la base, y nosotros tenemos que pararnos sobre la base. Y cuando Dios comenzó con un hombre llamado Adán, y dentro de ese hombre hizo un depósito que es una mujer. Pero cuando Dios creó a ese hombre, lo creó como su propio hijo. Quiere decir que el mundo comenzó con la paternidad. En otras palabras, nuestro fundamento es la paternidad. Debe ser la paternidad. Su principio debe ser Dios. Por eso la Biblia le habla al matrimonio y le dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que puede haber un buen matrimonio, pero si Dios no es la piedra angular, si Dios no es el padre de ese hogar, en vano es ese matrimonio. La Biblia dice que todo reino dividido contra sí mismo no prosperará. Quiere decir que solamente en Dios, en el Padre, hay unidad. Y si nuestras vidas, nuestras casas no están ligadas a la unidad de Dios, todo lo que nosotros emprendamos va posiblemente a fracasar. Una relación sentimental no fracasa por los desacuerdos de las personas, sino fracasa porque el fundamento principal, que es Dios, no está en ese lugar. Una amistad fracasa por lo mismo, un noviazgo fracasa, una iglesia fracasa por lo mismo, una empresa, un negocio, un proyecto fracasa por lo mismo, porque no está la base principal, que es el Padre. ¿Cómo comenzó el mundo? Diga: con un Padre. ¿Cómo va a terminar el mundo? Con un Padre que gobernará todas las naciones. Y cuando Dios lo creó de esa manera. El problema fue que cuando Adán pecó, Adán no fue echado del Edén, Adán fue sacado del Padre. Y cuando Adán es sacado del Padre, Adán empieza a ejercer una nueva paternidad en sí mismo. Y a partir de Adán, su esposa se convirtió en la hija de él. Sus hijos, Caín y Abel, se convirtieron en los hijos de él. Y Adán era una paternidad afectada, una identidad paternal afectada. Por eso es que el Edén no fracasó, el plan de Dios no fracasó, pero la vida de Adán y su hogar fracasó. Y las generaciones de Adán fracasaron porque Adán fracasó en la paternidad. Adán fracasó en ver a Dios como un padre. La iglesia no necesita más líderes. La iglesia, el mundo no necesita más pastores. El mundo no necesita más iglesias que se abran. El mundo necesita a Dios como Padre, establecer la paternidad de Dios. El mundo necesita voltear su mirada a Dios como Padre. Y cuando volvamos al fundamento de la paternidad, entonces nuestro mundo va a cambiar. ¿Por qué elegimos presidente? Porque nuestra naturaleza clama por alguien superior que nos dirija. Porque el presidente de alguna manera ejerce una paternidad. Los presidentes son los padres de las naciones, los padres de los países. Por eso la gente busca votar, busca elegir a su preferencia. ¿Por qué razón? Porque su naturaleza demanda que alguien supervise de sí mismo. El problema es que elegimos padres incorrectos y llamamos padre al que no debemos llamar padre, porque Jesucristo dijo: no llaméis padre a nadie en la tierra, porque padre solamente hay uno, y es vuestro Padre Dios. Cuando la iglesia vuelva a la paternidad, cuando la iglesia vuelva a ver al Padre como el único en todo,
como el todo en el todo, nosotros volveremos a restaurar nuestra identidad y todas las cosas que nosotros hoy soñamos van a comenzar a funcionar. Toque a alguien, dígale: usted necesita padre. Y los hombres necesitan padre, dirección de un padre que sepa direccionarnos, que sepa guiarnos. Porque cuando el hombre se deja direccionar por el Padre Dios, ese hombre podrá direccionar a su esposa y ese hombre podrá direccionar a sus hijos y nunca se torcerán, porque si el hombre no se tuerce de los caminos del Padre, hay una garantía de que su casa y sus sueños nunca se torcerán. Adán fracasó porque Adán se desvinculó del Padre. ¿Aló? Y a partir de que Adán salió, comenzamos a copiar el modelo de Adán y comenzamos a imitar a Adán. Los jóvenes imitan un cantante, los jóvenes imitan un futbolista, los jóvenes imitan un músico. Las niñas quieren ser princesas, no saben qué es ser princesa, pero quieren ser princesas porque ven imágenes de princesas y ellas quieren imitar los comportamientos de las princesas que ellas ven en los cuentos de hadas. Ellas quieren ser esas princesas de los cuentos de hadas porque ellas quieren imitar. Diga conmigo: mi naturaleza está obligada a imitar. Y cuando Adán pecó, toda la humanidad rompió vínculo con Dios y comenzó a imitar el comportamiento de Adán. Y hasta el día de hoy, a pesar de que Jesús murió en la cruz y nos llevó de vuelta al Padre, porque déjame decirte que la misión de Jesús no fue salvarnos, que la misión de Jesús no fue darnos vida eterna, que la misión de Jesús no fue perdonarnos, sino que la misión principal del Señor Jesús fue llevarnos de vuelta al Padre. Y dentro de llevarnos de vuelta al Padre, nos iba a salvar, nos iba a restaurar, nos iba a resucitar, nos iba a bendecir, nos iba a prosperar y nos iba a establecer. Él no vino para salvarme, Él vino para llevarme de vuelta al Padre. Por eso Él dijo: yo vine para llevarnos de vuelta al Padre, porque Adán nos sacó del Padre. Imitamos a Adán. Adán entró en una pérdida financiera. Imitamos a Adán porque nos encanta endeudarnos. Amamos la deuda, aunque lo niegue, amamos la deuda. Porque si tenemos oportunidad de tener algo que queremos, recurrimos a la deuda. Hay gente que ama tanto la deuda que en diciembre ya se endeudan para el otro año. Aman la deuda. Amamos la miseria. Usted me dice: no, pastor, está equivocado. La amamos porque si no la amáramos, hace mucho tiempo hubiéramos roto esa mentalidad y estaríamos viendo cómo nos levantamos con la voluntad de Dios para prosperar y para cambiar nuestro mundo. Porque la prosperidad no es tener plata en el bolsillo, sino que la verdadera prosperidad es poder, con la economía que Dios me da, cambiar el mundo. Prosperar no es tener plata en mi bolsillo. Prosperar es que Dios me enriquezca y con mi dinero que Dios me dio poder hacer un impacto mundial, que el mundo sepa que Dios prospera a sus hijos. Porque si tú enriqueces para ti, el mundo no se da cuenta. Pero si enriqueces para el mundo sabrá que hay un Dios que levantó a alguien que no valía, a alguien que aparentemente no servía. Lo levantó Dios para hacerlo príncipe de su pueblo y le entregó reino y le entregó corona y le entregó naciones. Pero necesitamos volver al Padre, iglesia. Todos necesitamos, desde aquí para allá. Los grandes pastores necesitan al Padre. Porque a veces se nos olvida que Dios dirige a los pastores. Y el Padre de los pastores es el Padre Dios, el buen pastor. Y comenzamos a imitar el comportamiento de Adán. El hombre imita a Adán y la mujer imita a Eva. La mujer sufre y es increíble que a la mujer le cuesta salir de un dolor. Pueden pasar miles de procesos y tiene todavía secuelas de dolor porque imita a Eva. Y el hombre imita a Adán. Cada vez que cae, cada vez que peca, cada vez que falla, imitamos a Adán. Y nuestros hijos pagan las consecuencias de la imitación de Adán y de la mujer. Y cuando nosotros predicamos lo que está en la palabra de Dios, porque lo podemos comprobar aquí, el lugar y la posición en la que Dios nos ve y nos pone,
Y cuando nos atrevemos a decirle a una persona que tienes la imagen de Dios y la semejanza de Dios, la gente te llama blasfemo y hereje. Pero les encanta que les digan que se parecen al mono. Cuando estamos estudiando nos dicen que venimos del mono, nadie pone objeción. Porque ¿quién de nosotros se levantó en quinto de primaria a decir qué pena con usted, está equivocado? No. Creímos que veníamos de allá porque nos encanta que nos comparen con lo que no es. Pero cuando nos van a comparar con lo que verdaderamente somos, le hacemos el quite. No, yo no puedo ser como Dios. Ah, pero usted sí creyó que venía del mono cuando era niño. ¿Me hago entender, iglesia? Amén. Y déjenme que con el versículo que le voy a dar, lo voy a llevar a una identidad. Si usted va al libro de Efesios, por favor. Hay una orden, diga conmigo, hay una orden. Hijo, haz esto, haz lo que yo hago, ¿vale? Desde ahí no tienes que moverte, haz lo que yo hago. Quiero que miren a él y me miren a mí, lo que yo hago. Él me está ¿qué? ¿Cierto? Él me está ¿qué? Nos encanta imitar a alguien. Yo quiero ser como este. Yo quiero ser como ella. Voy a montar mi empresa parecida a la de ella. Mi empresa tiene que ser como el de... No. Hay una orden. Diga conmigo, hay una orden. Diga, los cielos gritan. Una orden. Vamos, diga, los cielos gritan. Una orden. Efesios capítulo 5. Todo el que lo tenga me dice amén. Se lo voy a leer duro. Versículo 1. Sed imitadores de Dios. Wow. Sed imitadores de Dios. ¿Qué significa imitar a alguien? Hacer lo mismo que Él. Y la Biblia nos da permiso para imitar a Dios. Wow. Si tú puedes imitar una figura que fracasa, ¿por qué te cuesta entender que la Biblia te da permiso para decir que puedes imitar a Dios? Ok, Dios es amor. Dios no da amor, Dios es amor. En Dios no hay amor, Él es el amor. Él no brinda amor, Él no ofrece amor, Él no da amor, Él es el amor. Y si la Biblia dice que debemos imitar a Dios, debemos ser amor. Pero nos encanta imitar a Adán. Nos encanta imitar a Caín, que odia y no perdona. Caín no perdonó a su hermano. Caín aborrece a su hermano. Caín se acuerda del daño que su hermano le hizo. Pero nos cuesta entender que debemos imitar a Dios. Dios no perdonó, Dios es el perdón. Y si la Biblia dice imite a Dios, ¿qué debo hacer? Perdonar. Vamos, diga conmigo, perdonar no es opción. Perdonar no es opción. Es una obligación. Tengo que hacer todo lo que Él hace. Yo tengo que imitarlo a Él. Para donde Él vaya yo debo ir, porque hacia donde Él camine debo caminar. Eso significa imitar. Como Él se mueva, me tengo que mover. Los que han ido al centro de la ciudad, cuando viene un mimo que se hace detrás y la persona va caminando, esa persona hace lo mismo porque lo está imitando. Y la Biblia dice que debemos imitar a Dios. Ahora permítame decirle algo. Dios no es rico. Él es la riqueza. ¿Qué significará imitar a Dios? Por eso la pobreza no imita a Dios, sino al padre de la pobreza. La falta de amor no da testimonio de que imitamos a Dios, sino al padre del odio. La falta de perdón no da testimonio de que estoy imitando a Dios, sino imitando al padre del no perdón. En Dios no hay enfermedad. Se supone que en ti no debe haber enfermedad.
Porque si imitas a Dios, serás como Él. Y yo sé que allá en YouTube nos dicen como Dios. Pues Jesucristo lo dijo en Juan 17, que ellos sean uno en mí como yo en ti, que seamos uno. Tú en mí, yo en ti, ellos en nosotros y somos uno. Y el mundo se dará cuenta que somos uno. ¿A quién tengo que imitar, iglesia? ¿A quién tengo que imitar? ¿Cómo debo comportarme? Como Dios. ¿Cómo debo hablar? Como Dios hablaría. ¿Cómo debo caminar? Como Dios caminaría. ¿Cómo debo dirigirme? Como Él se dirigiría. Tengo que prosperar como Él prosperaría. Tengo que enriquecer como Él enriquecería. Tengo que sanar como Él sanaría. Eso es imitar a Dios. Y la buena noticia es que podemos imitar a Dios. Pero imitamos a Adán. Miren lo difícil que es creer un cristiano que puede imitar a Dios. Y está en la Biblia. ¿Cuánto le ha costado a la iglesia cristiana entender que somos uno en Dios? Y la iglesia sigue orando como separada de Dios. Llevamos 3 años estudiando en la escuela EFI. Y hasta el día de hoy puedo darle fe que hay gente con menos del 30% de un cambio. No se han convencido, pero ven a la cena vacía y se convencen que son pobres y fracasados. Lo creen inmediatamente, pero se enfrentan en un problema y creen que no pueden, que no son suficientes, que esa es la vida que les tocó llevar. Nos cuesta a todos imitar a Dios, ser como Dios, pero no nos cuesta representar la naturaleza caída. Creemos en un Cristo que tiene poder, pero nosotros no manifestamos poder. Hablamos de poder, pero no movemos poder. Hablamos de autoridad, pero el perro de la esquina nos saca a correr. ¿Por qué? Porque imitamos lo que no es. Y para el hombre es más fácil imitar lo que no es. ¿Y cómo nos cuesta, iglesia, entender lo que verdaderamente somos en Dios? ¿Cuándo vamos a entender que somos reyes, no por apellido ni por título, sino por realidad? Somos embajadores por realidad, no por un versículo escrito, sino por una verdad que se habló. Dios dice de nosotros que somos embajadores, que somos reyes, que somos un pueblo santo, pero todavía luchamos con la santidad. Cuando Él dijo, ya son santos. Pero nos cuesta creer que somos santos, pero no nos cuesta creer que somos pecadores. O no, dígame si le cuesta creer a usted en la santidad, pero no le cuesta creer en que es pecador. ¿Por qué no camina como un santo que es? Ay, es que eso se necesita un proceso. No. Dele oportunidad a Jesús que entre a su corazón y será santo. Y Él hará la obra. Aló, iglesia. Está fuerte el tema, está hermoso el tema. Ya basta de biberón para la iglesia. Entremos en lo que es, amados. ¿Por qué no vamos a prosperar con mensajes desde el altar? No vamos a prosperar, hermano, Dios lo bendiga. No va a prosperar así, no se prospera. Se prospera con un cambio de mentalidad. Se prospera con una fe que se active. Yo creo aquí, salgo a mover lo que tenga que mover. Porque sentados nadie cambia. Estamos encerrados en casa de gobierno. Había una presentación ayer de una red de mercadeo. Y esa mujer hablaba que se iban a tomar ciertos lugares. Que el sábado se iban para tal lado, que el domingo, que el viernes, que así. Ya tenían agenda para presentar su proyecto. Y yo sentado escuchando decía, Dios mío, yo no escucho a la iglesia ni a los líderes decir, vamos a tomarnos otro lugar. Vamos a tomar Huasca, vamos a tomar Sopó, vamos a tomar Briseño, no escucho. Y ellos que no tienen a Dios estaban presentando un proyecto para tomarse en toda Bogotá y toda Colombia por un negocio.
Y la iglesia no quiere tomar ni la casa del vecino. ¿Aló? Diga conmigo, no debo imitar a nadie más que a Dios. Imitar es ser semejante. Yo sé que tiene problemas, iglesia, yo sé que está luchando con cosas. Aprende a imitar a Dios y va a ver la bendición tan grande, el cambio tan grande. Aunque sus bolsillos estén vacíos, camine como Dios caminara en la tierra. ¿Tiene un problema financiero? Abra su boca, porque el milagro está en su boca. ¿Tiene un problema de salud? Suelte la palabra de sanidad, porque la Biblia dice claramente que tenemos poder en la boca. Pero no hablamos. ¿Sabe qué hablamos? Nos van a cortar el agua. Eso nos encanta hablarlo y se la cortan porque lo habló. Pero nadie se arriesga a pararse a decir: Señor, no tengo la plata, pero profetizo y declaro que eso no lo cortan y que el dinero aparece en esa cuenta. No lo hablamos porque no lo creemos. Aló, iglesia. Amén. Hay 7 déficit en la vida del pródigo. 7 déficit que quizá la iglesia está luchando con esas 7 áreas. Y cuando nosotros vamos a la historia del pródigo, todos la conocen. Váyase rápidamente para la historia del pródigo, por favor. ¿Quién sabe dónde está esa historia? Lucas, ¿qué? 15:11. Rápidamente. Lucas 15:11. Le voy a hablar de 7 déficits en el hijo pródigo. Diga conmigo: la provincia lejana es el lugar de los errores. La provincia lejana, diga, fuera del Padre están los errores. ¿Alguien quiere cometer errores? Sálgase del Padre. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, mire que menciona al padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Número 1, la provincia es la distancia del padre. Él no se fue de la casa, él se fue del padre. Él hizo lo mismo que Adán hizo, amados. Hay personas que están en la iglesia, pero no están en el Padre. Hay personas que van a la iglesia, pero no van al Padre. Hay personas que tienen conexión con una adoración, con una palabra, con un pastor, con una pastora, con un líder, pero no con el Padre. Y el problema, hija, es que a nosotros no nos cambia un hombre, sino el Padre. Lo que este versículo enseña, número 1, es que el joven estuvo toda la vida en la casa, pero no estaba en el corazón del padre, y el padre no estaba en el corazón de él. En otras palabras, el padre no era la prioridad de él. Cuando el padre no es tu prioridad, te vas a ir de la casa al lugar de los errores. ¿Por qué es fácil desanimarnos? Porque no está el Padre. ¿Por qué es fácil enfermar? Cuando por las llagas de Jesús somos sanados, ¿por qué es tan fácil enfermar? Porque no está la vida del Padre. El primer déficit que tenía él era distancia con el Padre. Note cómo comenzó el ciclo de fracaso de este muchacho. ¿Cómo comienza, pastor, un fracaso? Comienza alejándose del Padre. ¿Cuántas personas quizá están aquí sentadas, pero no están en el corazón del Padre, o el Padre no es la prioridad de usted? Mientras que Él no sea mi prioridad, voy a salir de casa. Diga conmigo: la rebelión es sinónimo de estar sin el Padre. Todo lo que sea rebelión, jóvenes que se rebelen a sus padres, esposas que se rebelen a sus esposos, esposos que se rebelen a sus esposas, iglesia que se rebele a su pastor, pastores que se rebelen a sus autoridades, pastores que se rebelen a la iglesia, es una sinónimo
de ausencia de padre. Cuando el padre no está, es fácil revelarnos. Me voy, me quedo, vuelvo, no vuelvo, hago, no hago. Porque este joven, amado, le hablo de este joven, no se sometió al padre porque el padre no estaba en su corazón. Cuando usted y yo no nos sometemos al padre, hacemos lo que se nos da la voluntad hacer. Cuando el padre no gobierna en mi corazón, yo hago lo que yo quiero y cómo lo quiero. En primer lugar, este muchacho no tenía derecho a pedir herencia porque era menor. Pero como él podía hacer lo que él quería, note la actitud, por favor, iglesia. Cuando este joven no tenía la autoridad porque no respetaba al padre, tú nunca respetarás a Dios si no lo conoces. Nunca respetarás lo que no conoces. Jamás. Aprenderemos a respetar al Señor, a respetar sus mandamientos y a caminar en su palabra cuando lo conozcamos a Él. Cuando verdaderamente Él sea el centro de mi corazón, ese día dejaremos de cometer errores y ese día dejaremos de hacer lo que podemos hacer. Se nos dice que somos libres de hacer lo que quiera, pero cuando venimos al Señor dejamos de ser libres. Ya no es mi vida, se supone que es la vida de Él. Pero en pleno siglo XXI la iglesia todavía hace lo que quiere. Él no tenía al padre, perdónenme la expresión, y no le importó lo que él pensara. Cuando él no está en el corazón, no me importa lo que él piense. Voy a hacer lo que yo quiero sin importarme si se molesta o no. Él no le preguntó, papá, ¿hay posibilidades de? Él le dijo, dame. Una persona que no tiene al padre en su corazón tiene toda la facultad para levantarle y exigirle a Dios. Porque cuando le exigimos a Dios es porque no lo respetamos. Porque no lo respeto, porque no lo tengo en mi corazón. Y él se puso en una posición y le dijo, dame que me voy. No consultó con la voluntad de su padre. Se fue. ¿Qué es la provincia? Número 1, diga conmigo, el lugar de distancia del Padre. El lugar de distancia del Padre. Y quizás en el corazón, tú no necesitas irte de la iglesia ni de tu casa. Quizás en tu corazón estás muy distanciado del Padre. Quizás hay un distanciamiento del Padre. Quizás oramos aquí, leemos la Biblia aquí, adoramos aquí, pero quizás en casa no lo hacemos. Quizás aquí mire cómo nos venimos, lo mejor que podamos, pero quizás en casa no lo hacemos. Aquí es fácil respetarnos, aquí es fácil saber cómo se comporta cada uno, cómo somos en la casa. Mi comportamiento fuera de la iglesia habla de lo que tengo en mi corazón. Y este joven, estoy hablando del pródigo, amén, que lo veo preocupado, se distanció del Padre. El segundo déficit, dice la Biblia, que tomó todos los bienes y juntándolo todo, el hijo se fue a una provincia apartada y perdió sus bienes viviendo perdidamente. La provincia lejana es el lugar donde desperdicias las oportunidades. ¿Cuántas oportunidades de estudio perdimos? ¿Cuántas oportunidades de negocio perdemos todos los días? ¿Cuántas oportunidades de darnos una mejor vida con una persona las perdemos a diario? Él se alejó y vivió perdidamente. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que desperdició los bienes. Los bienes representan las oportunidades. Desperdició sus dones. Lo que se supone que Dios le entregó, amado, lo dañó, lo pervirtió. Todos los que estamos aquí se nos dieron dones para prosperar. Vamos, créalo, convénzase un día a la semana que usted tiene un don para prosperar. La Biblia lo declara. Usted no necesita pedirle a Dios eso, no necesita pedirle a Dios confirmación. Solo necesitamos creer que tenemos esa facultad para emprender y Él lo hará. Gracias por su entusiasmo, hija. Amén.
Pero si el médico a usted le dice mañana que usted tiene una enfermedad, se lo cree, pero no cree lo que le estoy diciendo. Usted necesita ganarse la lotería para celebrar. A eso me refiero. Cuando el Padre no está aquí en el corazón, no hay nada. No importa el Padre. Soy dueño de mi vida. Pero cuando amo al Padre y me apasiono del Padre, permanezco escuchando la voz del Padre. No me mueve nada más, no me mueve un negocio, no me mueve nada, no me mueve la llamada de nadie. Yo he estado aquí, lo saben, sobre todo Marta, he estado aquí predicando. Me han llamado que el niño está enfermo con fiebre y yo sigo predicando. Un día que prediqué las primicias, el niño ahí ardiendo en fiebre, ahí el niño ahí en fiebre, en una silla como esta niña dormida. Y yo predicando aquí, no paré la predicación, sabiendo que mi hijo estaba que ardía en fiebre. Le di prioridad al Padre. A eso me refiero, iglesia. Mi actitud habla lo que mi corazón busca. Y a él no le importaba. Y eso lo tengo escrito, créame. Y cuando a ti no te importa Dios como Padre, todo en tu vida será una prioridad menos el Señor. Todo. Y tú vendrás a buscar al Señor cuando tú sientas que lo necesitas. Pero cuando tú tienes al Padre en tu corazón, tú constantemente lo buscas. Aunque no tengas fuerzas para hablar, sabes en tu corazón que Él está ahí. Y él se fue y perdió oportunidades. Diga conmigo: fuera del Padre, voy a desperdiciar mis oportunidades. Número 3, dice que se fue a vivir perdidamente. Diga conmigo: la provincia es el lugar para vivir perdidamente. ¿Se lo puedo explicar? Cada vez que tú tomas una decisión de hacer algo incorrecto, es porque tu corazón está en la provincia lejana. ¿Qué es vivir perdidamente? Hacer algo que a Dios no le agrada. ¿Será que si nos drogamos le agrada a Dios? ¿Será que si me alcoholizo le agrada a Dios? ¿Será que si fornico le agrada a Dios? ¿Será que si adultero le agrada a Él? Eso es vivir perdidamente. Pero hay cientos de cristianos en las iglesias que viven perdidamente. Significa que están lejos del Padre. ¿Cómo así, pastor? Yo quiero es que usted reflexione, amén. Porque si yo no le hablo así, usted nunca va a cambiar y nunca va a madurar. Ojalá me hubieran predicado esto a mí 14 años que estuve sentado. A mí todo lo que me decían era: Jesús te salva, Jesús te ama, vas para el cielo. Y me caí de la nube que andaba. Porque en 14 años lo que hice fue perder plata, perder hogar, perder familia, perder todo, con una Biblia debajo del hombro. Y yo no quiero que eso le pase a usted. Por eso, si usted conoce al Padre y le da prioridad al Padre, no me mire a mí. Diga: hoy tantos años él sirviéndole y nada que prospera. A mí no me mire, no soy su ejemplo. Imite a Dios, sírvale al Padre y el Padre lo prosperará. Y si le da casa a usted primero que a mí, amén, es porque usted buscó al Padre. Porque yo cometí error tras error, hija. Viví más en la provincia lejana que en el Padre. Hasta hace 3 años sé lo que es el Padre. Y a los 19 me convertí. ¿Me da vergüenza decir cuánto llevo en el Evangelio? Sí, me avergüenzo. Porque no tengo resultados. Porque bebí de la leche de la religión. Número 4, mire el cuarto déficit que había en este pródigo. El déficit número 4. Dice: y se arrimó a unos
Perdón, y cuando todo se hubo malgastado, vino gran hambre en aquella provincia. Diga, la provincia lejana es el lugar de la necesidad. Es el lugar de la necesidad. ¿Hay necesidad? No hay padre. Pastor, ¿por qué? Porque Él prometió suplir toda necesidad. Si hay padre en la casa, hay provisión en la casa. Si aquí sentado hay un buen padre, me entendería lo que digo. Si aquí sentado hay un padre responsable con su esposa y con sus hijos, entendería lo que le estoy diciendo. Todo padre que sea responsable vela por la seguridad de su casa. Un buen padre no necesita que el hijo le diga que sus zapatos están rotos. Él prevé la necesidad de su hijo. Él sabe cuánto sus zapatos se van a desgastar. Él compra, él anticipa antes. Cuando un hijo le tiene que decir a su papá, un hijo le tiene que decir a su papá, papá, tengo hambre, denme de comer, está hablando de la irresponsabilidad de ese hombre porque no sabe la necesidad de su hijo. Pero no tenemos un padre malo, tenemos un buen padre, Lady. Tenemos un buen padre. Tenemos un buen padre que si le pedimos un pan, no nos va a dar una culebra, no nos va a dar una piedra, no nos va a dar una serpiente. Tenemos un padre que prometió que si nosotros pedimos naciones, naciones nos dará. Que si pedimos riqueza, riqueza nos dará. Que si no tenemos hijos, si pedimos hijos, hijos nos dará. Él nos dará lo que pidamos y Él prometió anticipar la bendición. Cuando uno como cristiano le pide a Dios que le dé algo, está diciendo eres irresponsable. Porque me dejas pasar hambre. Pero quiero decirle que el Padre que usted no conoce, que tiene que conocer esta noche, no va a permitir que pase hambre, no va a permitir que pase desnudez, no va a permitir que sus zapatos se rompan, porque Él en el desierto dijo, tu calzado nunca se acabó y tu ropa nunca se envejeció, porque durante 40 años Dios suplió vestido y comida para sus hijos. Amén. Estar en la provincia lejana es tener necesidad. Yo maldigo toda necesidad, yo maldigo toda necesidad, yo maldigo toda necesidad, yo reprendo todo espíritu de escasez, yo reprendo todo espíritu de necesidad, todo espíritu de mendicidad, lo reprendo en este lugar, lo reprendo sobre tu vida, cancelo la miseria, cancelo la pobreza, la cancelo en el nombre de Jesús y declaro la prosperidad, la sobreabundancia y profetizo lo que está escrito, que tú darás prestado y a ti llegarán otros. Pero tú no pedirás prestado de nadie. Que se rompa en casa de gobierno toda maldición de la serpiente que nos hace dudar. Y declaro que este lugar será un lugar que tendrá para dar. En el nombre de Jesús. O usted es cristiano o usted es hijo. El problema es que Dios no negocia con cristianos, Dios negocia con sus hijos. Pero ¿cuántos en la provincia lejana con necesidad? Necesidad, déficit, necesidad, ausencia de padre. Conozco tampoco a mi padre que tengo necesidad. Yo se lo puedo decir, iglesia, como testimonio. Yo he estado con una gran necesidad y he estado sin un peso en mi bolsillo. Y aquí llegan a bendecirme en las manos. Y acostado un festivo me llaman para bendecirme, porque he aprendido a conocer a quién estoy sirviendo y he aprendido a caminar en los derechos de ser hijo de Dios. Esa es la provincia lejana. En la provincia lejana haces lo que quieras. En la provincia lejana desperdicias oportunidades. En la provincia lejana vives perdidamente, haces lo que quieras con tu vida. En la provincia lejana tendrás necesidad. Y lea el versículo 19 por favor, y dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Número 5, la provincia lejana, el lugar de la mentalidad de los mendigos. El lugar de la mentalidad de los que mendigan. No hay un solo versículo que hable de ti como mendigo. Incluso el versículo de oveja está mal enseñado, porque Jesús nunca dijo que somos ovejas, jamás. Y yo me resisto a que me llamen oveja.
No me creí que vine de un mono, no me voy a creer que soy una oveja, con todo el respeto a usted. Porque las ovejas no han creado edificios como lo hemos hecho nosotros. Las ovejas no han inventado como lo hacemos nosotros. Las ovejas no pueden prosperar como lo hacemos nosotros. El problema es que hay gente que le encanta que le llamen la ovejita. ¿El mono es inteligente o no? Por más inteligente que sea y tenga similitudes con lo que hace el hombre, el mono no construye un avión, el hombre sí. ¿Cuántas ovejas hay aquí? La otra iglesia está llena de ovejas y de monos. Esta iglesia son hijos. Y usted tiene que caminar como un hijo aunque esté en la provincia lejana. La provincia lejana es una mentalidad de mendicidad. Está bien hoy pedir porque no tengo, pero es incorrecto todos los días no tener y pedir. Puedo tener un mal día, todos lo tenemos, ¿cierto? Tenemos derecho a un mal día, pero no tenemos derecho a toda una vida de malos momentos. Puedo tener una deuda en este momento porque cometí un error, amén. Pero no significa que toda la vida voy a estar endeudado, eso ya es una maldición. Puedo no tener en el bolsillo un peso para comer, está bien, entiendo. Pero no puedo permanecer toda la vida no teniendo que comer. Está bien que hoy no me pueda comer un pollo porque no hay, pero está incorrecto que toda la vida no pueda comer pollo porque siempre no hay. Esa es la mentalidad de la provincia. Él era un hijo, él era un rey, él era el hijo de un padre grande, él era una persona con destino, él era una persona con dones, pero se vio como un mendigo. ¿Y cuántos están en esa mentalidad? Y no solamente la provincia es ese lugar, sino que la provincia lejana, número que sigue, número 6, es el lugar de la mentalidad de esclavos. Le diré a mi padre que me haga como un esclavo. Esa es la oración, Señor. Yo no soy digno. Si tú quieres, si sobró algo, tú tienes que aprender a pararte ahí, no importa, aún, mire, se lo voy a decir, aún si pecara. El pecado no lo deja de ser hijo de Dios, jamás, jamás. El pecado tiene consecuencia y castigo, pero nunca le quitará su derecho de ser hijo y su derecho de reclamar, jamás se lo quitará. ¿Sabe quién lo condena a usted? El hombre, por su pecado. El hombre nunca le perdonará su pecado, jamás. Peque delante del hombre y el hombre siempre le recordará, pero Dios nunca, jamás, porque si Dios mirara mi pecado, yo estaría consumido. Mas la Biblia dice que no me trata de acuerdo a mis iniquidades, sino de acuerdo a su misericordia. Y no estoy dándole licencia para pecar, estoy diciendo que todos podemos pecar y que todos somos pecadores, pero que aún así no dejo de ser hijo. Esa es la diferencia, amados, con todo el amor. Cuando una persona está tan desvirtuada del Padre, amados, su pecado lo condena. Es tanta la yo no sé qué palabra usar, pero es tanta la lejanía, hija, que tenemos de nuestro Padre, que el pecado nos condena a vivir una vida como si Él está enojado. Y es cierto que Él se enoja, pero Él dice, no durará para siempre mi enojo. ¿Por qué cree usted que cuando peca Dios lo va a castigar? ¿Por qué no se atreve a creer que cuando usted peca y vuelve al Padre, el Padre lo va a bendecir? Porque eso fue lo que hizo con el pródigo. Vamos a pecar para que nos bendiga. No, peque y tendrá su reprimenda, eso sí. Pero lo que le estoy diciendo es que aún el pecado no lo separará del amor de Dios. Pablo lo dijo, ni desnudez, ni espada, ni hambre, nada me podrá separar del amor de Dios. La diferencia es que llega un día en mi vida en que dejo de pecar porque aprendo a amarlo tanto que por amor a Él no lo hago. La diferencia no es que soy santo, la diferencia es que lo amo tanto que no lo hago. No es cuestión de santidad, no es cuestión de antigüedad en la iglesia, no es cuestión de perfección, no es cuestión de ser pastor, no es cuestión de ser líder, no es cuestión de predicar, no es cuestión de ser llamado, es cuestión de amarlo. No más. Cuando lo aprendamos a amar, hija, no pecaremos más.
Cuando lo aprendamos a amar, seremos perfectos. Seguiré siendo impuro, insanto, mientras no lo ame. Pero cuando aprenda a amarlo, seré puro y santo. Porque el amor lo perfecciona todo. Si usted peca voluntariamente, dice que amontonará juicio, ¿cierto? Pero si usted se descacha porque es débil, en su misericordia, estoy seguro que Él lo levantará y lo recogerá. Y que aunque tenga que pasar un proceso de rego, Él lo hará más grande que su principio, porque Él lo prometió, que tu postrer estado será mayor que el primero. Deje de mirarse como un pecador y deje de mirarse como uno que nunca se va a levantar. El que lo puede levantar es su Padre. Pastor, ¿cuántas veces? Si 70 veces cae el justo, 70 veces me levantará. ¿Sabe? David adulteró. ¿Sabe por qué no volvió a adulterar? Porque aprendió a amar al Padre en ese proceso. Tengo ganas de llorar por amor al Padre. Él ama esta casa. Él nos ama a todos. Él me ama a mí, Él lo ama a usted. Él no me ama más a mí que a usted. Le puedo asegurar que lo ama más a usted que a mí. Usted me dice, ¿por qué? Porque Él ama más al que está perdido, al que está débil, al que ha caído y al que está enfermo. Porque Él vino por ellos y no por los sanos. Yo no lo estoy regañando, yo quiero que usted reaccione y aprenda a buscar al Señor con todo su corazón. Este muchacho vivía en la casa, pero no tenía el padre. Sabe, hija, se sentaba al comedor con el padre, pero no tenía el padre. Comía de la misma olla del padre, porque ellos servían una sola olla y de ahí servían, y no tenía el padre. Y la provincia lejana, para ir cerrando, es el versículo 30. Alguien que lo lea duro, el versículo 30. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para el becerro gordo. Diga conmigo, la provincia lejana es el lugar de los amores equivocados. El verdadero amor se lo puede dar solamente Dios. ¿Cómo saber que ella me va a dar buen amor? ¿Y qué seguridad tiene ella de recibir buen amor? No hay garantía si ella no tiene a Dios. Y ella nunca tendrá garantía si yo no tengo a Dios. Porque el verdadero amor nace de Dios, no de los hombres. Mi amor la va a lastimar. Mi amor la va a decepcionar. Pero si el amor de Él está aquí, ella nunca sufrirá. ¿A dónde se fue el joven? No hablemos del término por los niños. Hablemos de lo que fue. Él fue a buscar amores. Él no dice que fue donde una sola mujer de estas. Menciona pluralmente. Significa los amores equivocados. Yo pregunto, ¿no había suficiente amor en casa para ir a buscar amor a otro lugar? Con todo el respeto, el amor de Dios es tan insuficiente para nosotros que tenemos que ir a buscar amor en otras cosas. O sea, es tan pequeño Dios que no me puede llenar, que tengo que buscar llenarme en otras cosas. ¿Puede la droga llenarme? ¿Puede el alcohol llenarme? ¿Puede una noche de pasión llenarme? ¿Puede llenarme eso? Puede llevarme con todo el amor. Puede llenar una tarde con amigos. ¡Wow! ¡Qué tarde tan chévere! ¿Sabes? Estamos tan vacíos que vamos donde los amores perdidos, amores que no son. Y esos amores envolvieron al pródigo y fueron esos amores los que lo metieron en una miseria. Yo no hablo solo de personas, yo hablo de cosas que son amores. ¿Qué es un amor? Diga lo que llena o lo que causa satisfacción. Juan 14:2. Amén. ¿Qué dice? En la casa de mi padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. No es el cielo, María, es el cielo, es el Padre. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Jesús está diciendo, si eso fuera mentira, yo se lo digo. Voy a prepararles un lugar dentro de mi Padre. Amado, Jesús vino a llevarme al Padre, ¿cierto que lo sabemos? Pero explíqueme ese versículo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si esto fuera mentira, dice Jesús, se lo hubiera dicho, voy a ir a preparar el lugar. Más abajo dice, porque donde yo esté, ustedes deben estar. ¿Dónde está Jesús? En ubicación del Padre, no a la derecha. En ubicación de lo que es el Padre. ¿Dónde está Jesús? En el corazón del Padre. ¿Y por qué dijo, donde yo estoy, ustedes van a estar? ¿Dónde se supone que debemos estar? Cuando nos muramos, ya. Y déjenme cerrar con esto. ¿Qué son moradas? Dios me lo mostró así a mí. De pronto usted le revela otra cosa, amén. Pero traté de decirle, bueno, Señor, ¿cómo le explico a la iglesia para que la iglesia entienda qué es estar allá? Y me llevó a Jeremías 33:6. Si alguien lo tiene, por favor. Y vaya listándose para salir, amén. Jeremías 33:6. ¿Qué dice? He aquí que yo les traeré sanidad Número y uno. medicina. Número 1. He aquí que yo les traeré Sanidad y medicina. La versión Dios habla hoy dice salud. Una morada del Padre es salud. ¿Qué significa salud? No tiene que ver con enfermedad, tiene que ver con bienestar. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. El que viva dentro de mi Padre habitará en diferentes estados, en diferentes atmósferas. Y una de ellas es bienestar. Lo contrario a necesidad es bienestar. Se supone que cuando tengo bienestar, estoy testificando que estoy en el Padre. He aquí, yo traeré, dice el Señor, yo traeré salud, dice mi Biblia, sanidad y lo sanaré. Lady, ¿cómo dice ahí? He aquí que yo les traeré Sanidad y medicina. Medicina Y los curaré. Y les revelaré. Hasta ahí, sanidad, medicina y los curaré. Esa versión dice salud, sanidad y los sanaré. Tres cosas completamente diferentes. La primera tiene que ver con bienestar. Sanidad tiene que ver con su enfermedad física. Y lo sanaré significa con restaurar su alma y su corazón. ¿Qué nos está diciendo el Señor esta noche, amados? Que si aprendemos a vivir en el Padre, tendremos esto como morada. Viviremos completamente en bienestar. No viviremos enfermos. Nuestra alma, nuestro corazón, toda herida saldrá. Habrá una sanidad que llaman interior. Luego dice, les revelaré que, diga conmigo, en el Padre hay revelación. Revelaré, otra morada, abundancia de paz y abundancia de verdad. Si no tienes paz, se lo aseguro que está en la provincia lejana, porque el pródigo no tuvo paz allá. En la casa de mi padre, tanta comida yo aguantando acá. ¿Se da cuenta? Eso no es paz. No dormía. Le estoy ayudando si no tiene paz. Ya lo ubiqué donde está usted. Explíqueme cómo una persona viene a la iglesia y no haya paz en su vida. Explíqueme cómo una persona viene a la iglesia y no se sana su vida. Explíqueme cómo una persona se congrega y no prospera. Explíqueme cómo una persona viene a la iglesia, se congrega, estudia y no cambia. Explíquemelo.
Porque no vive en el Padre, no habría otra razón. Porque yo estoy seguro que cuando alguien entra a Él, cambia. Usted dice, toca que está a su lado y digan, usted es nuevo. Amén. Te está iniciando. Pero los que llevamos años, ¿qué? ¿Será que Dios es una fantasía? Él es real. Volvamos lo real en nuestras vidas, amado. Aprendamos a conocer ese poder. Aprenda a conocerlo usted en su secreto, en su intimidad. Aprenda a pedirle a Él, Padre, dame. Padre, tú sabes que lo necesito. Padre, apareja ese negocio. Padre, dame esa propiedad. Padre, dame esa esposa. Padre, dame esos hijos. Padre, dame vida. Padre, sáname. Padre, dame bienestar. Padre, restaura mi corazón. Padre, muéstrame el camino. Padre, cámbiame. Padre, quita este hábito de mí. Padre, ayúdame. Yo quiero vivir en ti. Y se lo aseguro que lo hará. Él lo hará. Nadie te podrá cambiar sino Él. ¿Cuántos están aquí? Amén. Abundancia de paz y de verdad. Mire lo que es vivir en Él. No somos cristianos, con todo el respeto. No venimos a la iglesia a ser cristianos, buenos cristianos. Ni a que la gente diga, ay, qué buen cristiano. A mí no me importa que digan eso. Yo quiero reflejar al Padre. ¿Cómo lo reflejo? Siendo sano, siendo próspero, siendo justo, perdonando, liberando cautivos, siendo un ejemplo, un modelo, siendo un buen padre. Amén. Dándole al que no tiene, ayudando al necesitado, vistiendo al mendigo. Eso sería testificar al Padre. Por favor, cambie, iglesia. Cambie lo que le cuesta cambiar. No se quede ahí sentado. La vida se está pasando. Mire su edad y se dará cuenta que la vida se está yendo. No se quede toda la vida donde está. Dele a Dios una oportunidad de ser su papá. Y dése usted una oportunidad de una mejor vida. Ay, sí. Los que nunca han tenido un carro, créanlo. Dios no es un carro, pero Él da carros. Dios no es una casa, pero Él da buenas casas. Dios no es un Efecti o un Dimonix o una corporación bancaria, pero Él sabe enriquecer a sus hijos. Créalo, iglesia. Haga un stop de su vida cristiana y comience a buscar al Padre desde otro ángulo. Y probémonos en poco tiempo lo que queda de este año. En diciembre veámonos una vez más aquí. Mirémonos a las caras y vamos a sonreír diciendo, wow, ¿te acordás en junio cómo estuvimos? Mira lo que Dios ha hecho con nosotros. Yo estoy seguro que ya no hay pérdida en ese lugar secreto. Allá no hay pérdida. Aunque no lo veamos hoy, allá no hay pérdida. Cuando Él lo suelte, Él lo hará. Pero Él necesita que usted lo ame con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. Mi primera prioridad es hacer la obra de Dios. Haga la obra de Dios, evangelice, gane, abra una casa, búsquese una casa en Bogotá, en algún lugar. Pastor, hay una casa para hacer el grupo, vamos, lo inauguramos, lidere esa casa, extienda el reino en otro lugar. Disipule gente, gane alma para el reino. Comprométase a traer una persona por lo menos cada 8 días, uno. Y si nadie le cree, coja un mendigo y dígale, camine, le invito a comer, pero camine. Y tráigase un mendigo, que ellos sí recibirán la palabra. Si no le recibe ninguno de los de, pues tráigase un mendigo, prométele una comida y tráigalo, no lo engañen, tráigalo.
Ya en el camino lo invito a comer, pero camine, vamos allí. El mendigo le viene. Y no importa que huela a mendigo, aquí lo recibiremos. Pero gánese a alguien. Gánese a alguien para Cristo. Y de mala, si usted viene con un mendigo y el que está a su lado se va, porque hay mendigos en la iglesia, que se vayan. Y si tienen que venir los mendigos, que vengan. Y si ellos han de salvar, que se salven. Y si huele a feo, pues vístalo. ¿Aló? Amén. Creo que se despidamos.